Muy buenas noches. Para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Evelyn Rojas, es psicóloga con mención en psicología de la salud de la Universidad Católica del Maule, tiene un magíster en salud mental infanto-juvenil de la misma sede universitaria. Es estudiante del doctorado en psicología de la Universidad de Talca. También es perito de la Corte de Apelaciones y psicóloga en ambientes educativos y especialista en psicóloga forense. Le damos el paso a Evelyn para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Mari. Bueno, quiero partir obviamente agradeciendo la presencia de ustedes en este seminario. El título que hoy día nos convoca es Más allá del test. Surge básicamente de una preocupación frecuente en la práctica clínica, también educacional y forense. Em, es una tendencia a reducir a veces la comprensión de una persona a un puntaje obtenido en una prueba. Y bueno, cuando hablamos de funcionamiento cognitivo, estamos hablando de un fenómeno extraordinariamente complejo. Sin embargo, muchas veces observamos que muchas de las decisiones relevantes en términos de diagnóstico o decisiones educativas, laborales y también inclusive muchas decisiones judiciales están sustentadas o basadas en el resultado de uno o dos instrumentos psicométricos. Mi invitación de hoy día es poder cuestionar esto de manera crítica, porque es una práctica que es frecuente. Y esto no es porque los test carezcan de un valor, por el contrario, ¿cierto? Son herramientas indispensables, pero debemos comprender que pueden decirnos qué cosas pueden decirnos y qué cosas no nos están diciendo. Entonces, la idea de este seminario es que vamos a revisar brevemente y muy a grandes rasgos, ¿cierto? 5 instrumentos ampliamente utilizados, como son los que describió Mari, ¿cierto? Raven, Dominó, Leiter, Vineland y Rockf, em, los cuales vamos a analizar sus aportes, limitaciones, algunas de sus limitaciones y también la necesidad de poder integrarlos dentro de una evaluación más amplia, dentro de todo lo que implica eh, la evaluación en general. Em, entonces, no sé si se ve bien, si me pueden referir eso, que me parece importante antes de seguir pasando las diapositivas. Sí, perfecto. Muchas gracias, Karina. Entonces, bueno, vamos a avanzar, ¿cierto? Aquí está la hoja de ruta que vamos a seguir el día de hoy. Es una presentación breve de 1 hora simplemente, en la cual vamos a tratar de integrar la mayor cantidad de contenidos. La primera parte se denomina el test en perspectiva, ¿sí? Aquí vamos a analizar qué es realmente un test psicológico. Yo me imagino que muchos de ustedes ya manejan también lo que eso es, pero la idea es poder como nivelar todo el contenido. Leo algunas personas que me dicen en el chat que no se ve. No sé si a todos les está pasando lo mismo. Mm, vamos a ver si ahora lo voy a sacar y lo voy a volver a poner, ¿ya? Cuéntenme si ahí tenemos un poquito más de... ¿Sí? Ya, gracias Claudia, gracias Javiera, gracias Mari, etcétera. Y ahora sí, chicos, entonces, les mostraba yo antes de esto, em, bueno, la presentación, ¿cierto? Tiene que ver con este cuestionamiento que va más allá del test, como muy bien lo señala el título de la presentación. Porque la idea es poder comprender realmente el funcionamiento cognitivo, ¿verdad? Em, Así que, bueno, esa es la reflexión del día de hoy y la idea es que podamos apuntar hacia allá. Em, bueno, la idea es que en esta primera parte podamos ver el test en perspectiva, ¿cierto? Que mide, que no mide, algunos riesgos del número único que le llaman, ¿cierto? A algunos indicadores.
Luego vamos a ver los 5 instrumentos que se incluyen en en el seminario y bueno, posteriormente en el curso que la idea es introducir en este seminario. Ahí están incluidos, como ya les había mencionado, Raven, Dominó, Later, Vineland y Rox, donde vamos a ver a grandes rasgos los fundamentos, aplicación e interpretación, para qué se usan, cómo los vamos a ir incorporando, no de manera profunda, pero sí de una manera que nos vaya orientando, que nos dé una pista, ¿cierto? Em, Luego tenemos eh, la idea es poder discutir cuál es cómo la información obtenida la vamos a poder integrar para poder construir hipótesis clínicas más sólidas que nos permitan también como retribuir, ¿cierto?, a la persona y también a nuestros diagnósticos o apreciaciones diagnósticas lo que queremos también representar en lo que observamos. Y finalmente, la idea es que podamos mirar, y nuevamente de manera general, ¿cierto? Un caso clínico que nos va a poder permitir poner en práctica algunos de los conceptos que vamos a revisar. ¿Ya? Entiendo que ahí, Mari, por favor, si me puede aclarar, que nosotros, a mí me gusta como que se hagan preguntas entre medio, pero dado el tiempo, parece que no es así, parece que tenemos un momento al final del seminario para poder hacer preguntas. Así que bueno, ahí ella nos va a ir organizando esa estructura. ¿Qué nos vamos a llevar hoy o qué es lo que pretendo yo que nos llevemos hoy? Reflexionar sobre las limitaciones de una evaluación basada en un solo instrumento psicométrico. Es una cosa que lamentablemente, al menos a mí, en mi ejercicio clínico, me toca ver harto y creo que es algo que uno debería poder como mirar con una perspectiva más crítica para poder como también desde lo que recibimos tener una mirada em, más holística, ¿cierto? Em, Después, bueno, en general esto parece obvio, ¿cierto? Pero en la práctica seguimos encontrando informes donde la información o la interpretación se centra casi únicamente en un puntaje de inteligencia o en un resultado neuropsicológico específico. No es raro observar esto, ¿ya? El segundo objetivo apunta a comprender la necesidad de esta mirada integradora, donde la evaluación psicológica contemporánea se sustenta en el principio de convergencia de la evidencia, porque ninguna fuente de información finalmente posee ninguna fuente de información es una verdad, ¿cierto? No hay una supremacía absoluta sobre las demás. Y finalmente, en el tercer objetivo, ¿cierto? La idea es poder revisar los fundamentos de los 5 instrumentos comprendiendo cuáles son los constructos que evalúan y cuáles son las preguntas clínicas para los cuales pueden ser más útiles, ¿ya? Gracias, Mari, por la respuesta y la vi. Entonces, el test es una ventana y no un espejo, ¿verdad? La idea es que podamos... en esta diapositiva yo siento que están las ideas centrales de todo el seminario. Y esta frase representa una idea relativa a que un espejo pretende reflejar, ¿cierto?, la realidad completa. Una ventana, en cambio, ¿cierto?, no permite observar únicamente una parte del paisaje. Cuando aplicamos un instrumento psicométrico, entonces observamos una muestra de conducta que está bajo condiciones estandarizadas en un momento único, ¿cierto? O sea, la palabra estandarizada, como todos muy bien sabemos, significa que finalmente todos los evaluados o examinados reciben las mismas instrucciones, el mismo tiempo, los mismos criterios, equivalentes también para su corrección. Em, Esto es bueno en el sentido de que nos permite comparar los resultados entre las personas. Sin embargo, esta misma estandarización o unificación de criterios también implica en cierta forma la reducción de la complejidad humana.
¿ya? Entonces, por ejemplo, un test de razonamiento abstracto nos podría mostrar cómo una persona resuelve patrones visuales, ¿sí? Pero no nos va a informar de cómo esa persona enfrenta conflictos interpersonales, cómo regula sus emociones, cómo se adapta, por ejemplo, a las situaciones cotidianas. Por eso es tan importante hacer el énfasis en que los tests ofrecen esta perspectiva de funcionamiento que es parcial, ¿cierto? Es un funcionamiento parcial del ser humano. Em, entonces, tenemos ahí como elementos que hay que siempre tener considerados. Yo creo que por eso digo que esta diapositiva es la que enmarca este seminario, yo diría que la evaluación en general, ¿ya? Em, ¿Qué cosas no captura, cierto? Lo que tiene que ver con los contextos culturales, lingüísticos, socioeconómicos, el estado emocional de la persona, la motivación, la fatiga durante la prueba, la historia de aprendizaje, la escolarización previa, las estrategias de compensación y recursos adaptativos. Entonces, en general, yo diría que es importante siempre tener en perspectiva eso, porque a veces nosotros nos súper especializamos en algún instrumento y después eso sesga nuestra observación frente a nuestro evaluado. Y eso es sumamente importante poder tenerlo en consideración. ¿Ya? Bueno, em, y eso nos lleva, ¿cierto?, a reflexionar respecto del peligro del número único. En esta diapositiva, ¿cierto?, la idea es que poder proyectar un concepto que es bastante relevante para quienes trabajan en evaluación psicológica, para quienes trabajamos, ¿cierto?, que es el peligro de este número único. ¿Sí? Dado que existe una tendencia natural a otorgar un significado excesivo a los puntajes. Por ejemplo, una persona que tiene un CI de 75, sobreinterpretamos ese número, ¿cierto? Un percentil 10, el puntaje T de 35. Em, Estos números parecen objetivos, precisos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que preguntarnos qué son lo que representan realmente. Un puntaje nunca va a constituir una medida directa, ¿cierto?, de una inteligencia o de la memoria o de cualquier otra capacidad psicológica, sino más bien representa una inferencia que es estadística, ¿cierto?, derivada del desempeño que la persona, que podemos observar nosotros de la persona de una tarea muy específica, ¿cierto? Entonces, este número único em, nos impide, ¿cierto? O nos o favorece, mejor dicho, el etiquetado prematuro, ¿verdad? Esto de condicionar las expectativas diagnósticas. Y eso no solo para nosotros, porque además muchas veces pasa que algunos evaluadores señalan esta información a los pacientes, a los evaluados, y finalmente eso genera también en la persona una expectativa de su propia conducta o de su propia evaluación o de sus propias habilidades, ¿cierto? También intervenciones y oportunidades de vida, ¿sí? Se condiciona, las personas empiezan a actuar sus propios, eso está súper estudiado, ¿cierto? Empiezan a actuar sus propios resultados, ¿sí? Por decirlo de una manera más general. También se genera un sesgo del examinador, donde hay factores como el rapport, el idioma, las condiciones del examen que lógicamente van a afectar también el rendimiento observado. Y el error estándar de medición, que bueno, todo instrumento, ¿cierto? Tiene un SEM, que es este puntaje observado de estimación probabilística. Y bueno, el SEM es finalmente el error estándar de medición, ¿cierto? Que expresa cuánto podría diferir el puntaje obtenido respecto del puntaje verdadero de una persona. Ya es como el error que hay entre, o el desfase que existe, ¿cierto?, entre la realidad y lo que la persona representa en ese momento. Entonces, por ejemplo, supongamos que una persona obtiene un CI de 80 y si el SEM
de la prueba es de 5 puntos, el resultado no se puede representar o interpretar exactamente como 80. Lo correcto sería, en el fondo, señalar, explicitar que existe una alta probabilidad de que este puntaje verdadero se encuentre dentro de un intervalo determinado. Por ejemplo, entre 75 y 85. ¿Ya? Esto implica entonces que ningún resultado, ninguno, es exacto. Nunca es absolutamente exacto. Toda medición psicológica tiene error y eso es súper importante que siempre lo tengamos en consideración. Y por eso las decisiones diagnósticas o apreciaciones diagnósticas, depende del enfoque desde el cual trabajemos, nunca deberían sustentarse exclusivamente en ese único puntaje. A eso apunta este concepto del único puntaje. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poquito del panorama general de los instrumentos que están proyectados para este curso, donde tenemos, bueno, primero es importante, antes que todo, ¿cierto?, entender que cada uno de los instrumentos responde a diferentes preguntas. Ya eso es importante porque me he topado varias veces con personas que se súper especializan en un instrumento y me llegan diagnósticos que son en el fondo falsos positivos debido a que si nosotros profundizamos a un punto máximo, ¿cierto? Solamente con un instrumento, obviamente vamos a encontrar rasgos o habilidades que están ajustadas a ciertos criterios diagnósticos relacionados con este instrumento, ¿ya? Entonces, es sumamente importante entender que para yo poder evaluar, tengo que generar una triangulación de información, ¿cierto? Em, y dentro de esa triangulación, yo no puedo usar solo un instrumento. Ya es como metodología base, no se puede de esa forma hacer un diagnóstico certero o una apreciación clínica que realmente esté em, ajustada dentro del perfil correcto, digamos, de la persona y de su contexto. Entonces, bueno, nos vamos a encontrar acá con que Raven y Dominó evalúan principalmente un razonamiento abstracto, ¿ya? Leiter amplía la evaluación hacia personas con algunas barreras lingüísticas, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con la inteligencia no verbal en contextos complejos, em, estas barreras lingüísticas o del neurodesarrollo, ¿cierto? Que es importante ahí como observar en mayor profundidad. El Vineland evalúa conducta adaptativa, entonces ahí como la comunicación em, para diagnósticos con discapacidad intelectual, TEA, lesiones adquiridas, ¿cierto? Todo eso es, el Vineland es un instrumento adecuado. Y el ROCF, funciones visoespaciales, memoria, planificación, ¿cierto? Que es una evaluación neuropsicológica complementaria. ¿Ya? Entonces, es para explorar aspectos muy particulares cada uno de ellos y la idea es que si yo quiero hacer una evaluación integrativa, pueda por lo menos utilizar 2 o 3 instrumentos, ya para poder hacer una evaluación holística. Bueno, vamos a partir con 2 pruebas que son clásicas, ¿cierto? De razonamiento no verbal. Raven, ¿cierto? Que corresponde a las matrices progresivas de Raven. La palabra matrices hace referencia a estas configuraciones visuales incompletas, donde la persona debe identificar la relación lógica que existe entre distintos elementos. ¿Ya? Entonces, su objetivo principal es estimar la inteligencia fluida. La sigla no aparece directamente en el instrumento, pero en general hablamos de GF como Fluid Intelligence, ¿ya? O lógicamente la inteligencia fluida. Y esta inteligencia fluida corresponde a la capacidad que tenemos para resolver problemas nuevos independientemente de los conocimientos adquiridos, ya o sea, como todo lo que tenemos relacionado a nuestra flexibilidad en torno a nuevas situaciones está asociado a esta inteligencia fluida. Dominó comparte esta orientación en general,
¿sí? Pero utiliza fichas de dominó como estímulos principales. Estas dos pruebas se sustentan en la tradición psicométrica que fue iniciada por Spearman y su concepto factor G. Ya, esa es como la base de estos dos instrumentos. Y ahí podemos observar que hay en el Raven algunas versiones, ¿cierto? Que obviamente en el curso vamos a profundizar. Mide este razonamiento por analogía, que es lo que en el fondo hace el factor G. Está libre de contenido verbal y cultural mínimo. Se puede aplicar de manera colectiva o individual. Ahí muchas veces depende de la expertise del evaluador y también de la necesidad de los evaluados o de quien solicita la evaluación. Y tiene una temporalidad de entre 20 y 45 minutos, dependiendo de lo que el evaluado pueda ir desarrollando a lo largo de la rapidez con la que vaya desarrollando las pruebas. Como fortaleza, el Raven tiene una alta validez convergente con el VICE 4. ¿Ya? El dominó, tenemos que mide inteligencia general a través de series, ¿cierto? Es útil en contextos ocupacionales y también de selección. La aplicación es colectiva de 25 a 30 minutos cronometrados y además esta prueba es sensible a deterioro cognitivo leve a moderado. ¿Ya? Entonces eso es algo que se usa bastante para poder como hacer apreciaciones diagnósticas de este tipo de daño. Luego tenemos, em, no sé si se ve, aquí se me cortó un poco la... Sí, muchas gracias. Bueno, Later 3, ¿cierto? Se aplica cuando el lenguaje es una barrera, como dice el título de esta presentación, de esta diapositiva. Bueno, una de las críticas históricas que se realiza a las pruebas de inteligencia tradicionales es que muchas de ellas dependen excesivamente del lenguaje. Ya cuando una persona posee algunas dificultades lingüísticas, auditivas, culturales o educativas, ya sea por ambiente u otro tipo de factores, resulta difícil determinar si un bajo desempeño refleja realmente limitaciones cognitivas o simplemente barreras comunicacionales. ¿Ya? Entonces, es precisamente en ese contexto donde surge la importancia de este instrumento, ¿sí? Em, entonces, este instrumento, bueno, denominado, ¿cierto?, Leiter, que es como la escala internacional de ejecución. Su principal característica es que se trata de una batería que es prácticamente libre de lenguaje verbal. Las instrucciones pueden administrarse mediante demostración gestual y modelamiento. Y esto permite evaluar personas que presentan em, algunos índices de trastorno de espectro autista, TEA, ¿cierto? Hipoacusia, cuando hay mutismo selectivo, trastornos severos del lenguaje. Se vuelve altamente relevante, ya también cuando hay migraciones recientes donde la comunicación, el lenguaje no coinciden o es muy difícil, ¿cierto? Esta interacción, el bilingüismo o cuando hay escasa escolarización. Si todas características o factores que em, se topan a veces y a veces no, entonces no hay como, no hay formas, ¿cierto? Otras formas de evaluar. Una característica muy importante es que el Later 3 no evalúa solamente inteligencia, porque además la batería incorpora algunos dominios relacionados con atención, con memoria, con velocidad de procesamiento y también con razonamiento visual. Ya por esta razón, em, suele proporcionar este instrumento una visión que es más amplia del funcionamiento
cognitivo no verbal, ¿ya? Entonces, es importante recordar de igual forma, ¿cierto?, que sigue siendo una medida de desempeño que es de tareas estructuradas. No evalúa en ningún caso adaptación social ni funcionamiento cotidiano. Simplemente podemos observar algunos rasgos desde ahí, pero no es lo que evalúa principalmente. Ya, entonces, aquí están los elementos más importantes y centrales. Yo entiendo que después ustedes van a tener acceso a esta presentación, al menos yo no tengo problema en que se las facilite. Em, bueno, luego tenemos el Vineland, ¿cierto? El Vineland 2, que en el fondo tiene que ver con lo que la persona realmente hace en su vida cotidiana, ¿ya? Entonces, em, aquí nos encontramos con, bueno, si las pruebas cognitivas nos permiten estimar lo que una persona puede hacer, el Vineland 2, ¿cierto? Nos ayuda a comprender lo que efectivamente hacen en su vida diaria. Sí, este es uno de los conceptos, yo diría, más importantes del seminario. El Vineland 2 corresponde a la escala Vineland de conducta adaptativa y, y aquí en el fondo estas siglas, ¿cierto? Tienen que ver con, bueno, comunicación, ¿cierto? La C, ABD, que son las actividades de la vida diaria, eso quiere decir, eh, que está asociada a que la conducta adaptativa se refiere al conjunto de habilidades necesarias para poder funcionar de manera autónoma y también efectiva dentro de una comunidad, ¿cierto? Entonces, esta escala evalúa estos cuatro dominios, ¿ya? Bueno, las actividades de la vida diaria, la comunicación, que creo que me la salté, que quiere representar, ¿cierto?, la capacidad para comprender, pero también para expresar información. Ya no es solamente uno de esos dominios. En las actividades de la vida diaria, además, me olvidó agregar que tiene que ver con la autonomía personal, ¿sí? Y también el manejo de las actividades cotidianas de la persona directamente, más no lo que las otras personas puedan hacer por ellas o lo que, donde ellas se apoyan, sino que la autonomía es lo principal ahí. La socialización es la interacción, obviamente, con otras personas, ¿cierto? Relaciones sociales y las habilidades de afrontamiento que tiene la persona para ir resolviendo situaciones complejas o situaciones de la vida cotidiana. Y finalmente, lo motor, ¿cierto? Que está asociado a el desarrollo motor fino y el desarrollo motor grueso. Lo interesante en este sentido es que el Vineland no pregunta, o no es la idea del Vineland, ¿cierto?, representar qué tan inteligente parece una persona, sino que es qué hace realmente, ¿sí? Por ejemplo, puede tomar locomoción sola o solo, puede administrar dinero, puede resolver problemas cotidianos esa persona, mantiene relaciones sociales apropiadas. Eso implica, ¿cierto?, no tener interferencia en las relaciones sociales. Y muchas veces vamos a encontrar discrepancias importantes entre lo que tiene que ver con la inteligencia y con la adaptación, ¿cierto? Entonces ahí esa, eh, ese contraste es importante y es llamativo también en la evaluación de este instrumento. Luego tenemos la figura compleja de Rey, ¿cierto? Donde vamos a observar organización, memoria y planificación. Em, y acá, bueno, vamos a ver que este instrumento fue originalmente desarrollado por André Rey y posteriormente se fue perfeccionando por Paul Osterried. Em, y aunque parece una tarea de dibujo simplemente, en realidad es una herramienta neuropsicológica que es extremadamente rica, ¿cierto? Nos entrega mucha información.
dado que evalúa múltiples procesos de manera simultánea. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar este instrumento o lo vamos a utilizar para poder evaluar organización perceptiva, planificación, estrategias ejecutivas de la persona, memoria visual, capacidad visoconstructiva, ¿cierto? Esta prueba tiene tres etapas fundamentales o momentos fundamentales. Primero la copia, luego la reproducción inmediata y posteriormente la reproducción diferida. ¿Ya? Entonces, lo interesante de esta evaluación es que no observamos únicamente cuánto recuerda la persona. También observamos cómo organiza la información. Por ejemplo, algunas personas comienzan reproduciendo la estructura global, otros copian algunos fragmentos, ¿cierto? Aislados, sin una estrategia clara, más bien desorganizados. Y ahí podemos ir observando, ¿cierto? Porque estas diferencias permiten inferir aspectos relacionados como funciones ejecutivas y también la organización cognitiva de la persona. ¿Ya? Entonces, ahí se vuelve bastante rica esa prueba. Em, Algo bien importante también es que en cuanto a al límite, al tiempo límite, la primera copia no tiene límite, no tiene tiempo límite porque la idea es poder observar em, cómo esta persona libremente, ¿cierto?, organiza la información, cómo esta persona puede ir planificando la información de manera libre, ¿cierto? Así, literalmente, sin tiempo. Y entonces lo que observamos ahí es cómo el orden de esta copia va a revelar estrategias de funcionamiento o de procesamiento de la persona, ¿ya? Y bueno, y ahí después ya van habiendo algunas medidas con tiempo. Bueno, esta tabla, ¿cierto?, resume una idea fundamental porque no existe ningún instrumento superior a los demás, ¿sí? Por eso es importante que cuando nosotros nos especializamos en algún instrumento, invertimos, ¿cierto?, en una capacitación o en un recurso intelectual como ese, em, es importante como entender que estamos invirtiendo en uno de tantos que deberíamos, ¿sí? Como no es algo que vayamos a poder hacer de manera unificada. Ya entonces, em, como les decía en algún momento, todos los instrumentos responden a preguntas diferentes. Por ejemplo, si yo quiero explorar razonamiento abstracto, el Raven puede ser un instrumento adecuado, ¿sí? Puede ser apropiado, puede ser el más apropiado en ese contexto. Si yo necesito minimizar el impacto del lenguaje porque quizás me cuesta entender lo que la persona me quiere decir o quizás el problema del lenguaje trasciende, ¿cierto?, a lo que me quisiera explicar. Em, entonces el later podría ser el más útil. ¿Sí? Si mi pregunta se relaciona con independencia funcional, autonomía, ¿cierto? Nos vamos al Vineland 2, que va a ser indispensable porque ese es el que evalúa, ¿cierto?, ese tipo de habilidades. Si necesito comprender organización perceptiva, memoria visual, ¿cierto? La figura compleja de Rey puede aportar información muy relevante y muchas veces categórica, determinante, ¿cierto? En algunos aspectos, ¿sí? Puntualmente en algunos aspectos. Em, entonces, esto nos lleva a una reflexión importante, porque muchas veces la pregunta clínica de qué prueba debo utilizar em, no es la prueba la que determina la pregunta, ¿cierto? Sino al revés, es el proceso. El proceso debería funcionar a la inversa, ¿sí? Como lo que yo quiero evaluar es lo que determina mi prueba, ¿sí? Y a veces ese es el choque de información con el que nos topamos, donde si yo me súper especialicé en algo, creo que a veces puede eso ayudarme a determinar cosas, pero finalmente es una evaluación sesgada.
Sí, eso es importante siempre tenerlo en consideración. Bueno, ahí está esta tabla, yo creo que es bien importante poder como tenerla a mano cuando queremos trabajar con estos instrumentos para poder visualizar rápidamente cuál debería usar en cada caso, ¿sí? En cada evaluación. Em, Está el contexto, el tiempo, el tipo de respuesta, ¿cierto? Y bueno, importante, yo les pongo ahí una notita donde dice que ninguno de estos instrumentos, aplicado de forma aislada, nos va a aportar información suficiente para poder fundamentar un diagnóstico o una apreciación psicológica o psiquiátrica. La integración es un método ético y también científico, ¿sí? Como es importante esa perspectiva. Bueno, mm, mientras más fuentes entonces, vamos a tener una mejor comprensión, ¿verdad? Em, y acá yo creo que esta diapositiva representa en cierto grado uno de los pilares de la evaluación psicológica contemporánea que tiene que ver con la comprensión con entender, ¿cierto? Que la comprensión de una persona requiere múltiples fuentes de evidencia. Los resultados más sólidos suelen converger mediante una entrevista clínica, en profundidad, idealmente, una observación conductual con alta lucidez, antecedentes evolutivos, lo más acuciosos posible, información familiar, ¿cierto? Información escolar o laboral, evaluación psicométrica y conducta adaptativa. Ya obviamente ahí nuevamente tenemos que ir utilizando los instrumentos dependiendo de lo que nosotros queramos evaluar o lo que necesite la persona evaluar o en el caso, por ejemplo, de solicitudes de objetivos judiciales, lo que el tribunal, la fiscalía, la Corte de Apelaciones nos esté solicitando en base a una pericia o lo que en el fondo estén determinando que tenemos que hacer, ¿ya? Tanto como psicólogo tratante o psicóloga tratante, como también en el caso de quienes se han especializado como peritos o como profesionales ligados al área judicial. Es importante que también ahí siempre estén observando los objetivos, ¿ya? Y si no, los objetivos clínicos que ustedes mismos han trabajado con el paciente o la persona que van a evaluar, ¿ya? En este mismo aspecto, bueno, tenemos ahí que los test idealmente deberían ser estandarizados, ya con el guiño a esta primera observación que yo les hago respecto de la estandarización como no, no es un promedio, es un parámetro, ¿cierto? La estandarización como un parámetro para poder observar a la persona, entendiendo y poniéndolo en perspectiva, ¿cierto? De que efectivamente eso nunca va a ser una información categórica determinante y que nosotros tenemos claro y debemos tener claro que no podemos reducir al sujeto a ese puntaje o a ese número, ¿cierto? Número único, que es lo que hablábamos al principio. Em, También es muy importante, ¿cierto? La historia clínica de esta persona. Me ha tocado muchas veces evaluar a personas que han tenido previamente otras experiencias con terapeutas, psicólogos u otro tipo de profesionales, ¿cierto? Eh, y llegan con una predisposición a la evaluación, ¿sí? Como esto de no les creo mucho, vengo por obligación, me trajeron o me mandaron del tribunal o lo que fuera. Y nosotros tenemos no sé si obligación, pero sí la responsabilidad de también ir botando esas barreras asociadas a esta historia clínica. Y asociado a lo mismo, ¿cierto? Tenemos que considerar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esa persona, los hitos, los antecedentes familiares y también las condiciones médicas que ha tenido durante su trayectoria vital. Sí, es fundamental para poder efectivamente como hacer una integración de toda esta información. Además,
Acá yo les pongo algo que, bueno, todos estos elementos son muy importantes, pero la observación conductual es fundamental porque si a una persona me ve por primera vez y yo hago una evaluación una única vez a esa persona y esa persona resulta que viene con un diagnóstico de ansiedad o tiene una experiencia, una mala experiencia con otros terapeutas o con otros evaluadores, evidentemente esa persona no va a poder rendir al máximo. O si la persona viene con hambre, o si viene fatigado, fatigada, con calor. Tenemos que nosotros también brindar esas condiciones previo para poder tener una o señalarlo previamente, ¿cierto? Como me pasó muchas veces que yo evaluaba niños, o sea, yo trabajo en contexto clínico infanto la mayor parte del tiempo. Entonces, me tocó trabajar en varios contextos institucionales donde los niños venían sin comer o venían enrabiados, ¿cierto? ¿Cómo evalúo eso yo? Si tengo que llevarlos a almorzar o hacer algo que me permita a mí nivelar, ¿cierto? Ciertos indicadores base para poder yo efectivamente hacer una evaluación adecuada. Sí, entonces, esta observación conductual también tiene que ir incorporada después dentro del rendimiento de esta persona, ¿cierto? En el informe, en el reporte que yo tenga que hacer o en la apreciación clínica que yo haga de esta evaluación. Además, tiene que haber una entrevista al evaluado, ¿cierto? Con una narrativa propia, un autoconcepto y la percepción de las dificultades que esa persona sintió en ese momento. Estaba incómoda la silla, yo quise representar esto otro, esto que, sí, como tiene que haber una narrativa personal del sujeto frente a la prueba. O sea, la entrevista post-evaluación es sumamente importante porque eso me indica a mí cuál es la interpretación de lo que yo recibo. ¿Cierto? No en contexto, o sea, no en su totalidad, pero sí en una gran parte, ¿cierto? De la representación que yo voy a hacer y de la interpretación que yo voy a hacer de sus respuestas. Em, en cuanto al Vineland, ¿cierto? En los informes, la idea es que la conducta adaptativa y la perspectiva de cuidadores y docentes también esté incorporada, ¿sí? O sea, aquí es importante el contexto, es importante la manera en la cual vamos a nosotros recabar antecedentes y que esto no sea simplemente un tú a tú, porque sin duda, ¿cierto? Que eso va a ser altamente sesgado. Y el contexto sociocultural, ¿cierto? Como les decía anteriormente, idioma, migración, escolarización, condiciones socioeconómicas, determinantes sociales en general, ¿cierto? Es diferente evaluar a una persona que viene súper descansada y relajada que una persona que viene corriendo después del trabajo, que se levantó a las 7 de la mañana o 5 de la mañana y sale a las 8 de la tarde de su trabajo, ¿cierto? No, no es la misma disposición, no es la misma forma que yo voy a poder expresar mis respuestas, ¿sí? Entonces, y acá nuestro rol, ¿cierto? Nuestro rol o el rol del evaluador, ¿cierto? El psicólogo que finalmente nosotros somos el intérprete, ¿cierto? No somos el administrador simplemente de instrumentos, ¿sí? Entonces, em, acá tenemos que tiene que haber una recopilación de información. Em, y esta administración, además del instrumento, tiene que haber un rigor técnico, ¿sí? Como no puede ser como a libre albedrío o me voy a saltar esta parte o tiene que haber un rigor. Por eso el instrumento fue validado de esa manera, estuvo estandarizado de esa manera. Si yo utilizo la información o el instrumento de manera parcial, no sirve, ¿sí? A menos que yo tenga un respaldo, ¿cierto? Un argumento, un respaldo teórico u otro que me permita hacer esa validación, ¿ya? Que ahí eso lo podemos profundizar posteriormente. Y lógicamente en esta recopilación yo tengo que observar más allá del puntaje, las pausas, las estrategias de esta persona, las reacciones emocionales, el nivel de esfuerzo que le pone, ¿cierto? Los suspiros que da, el cansancio que refleja o la liviandad con que se toma la prueba. ¿Ya? Luego, integrar.
¿cierto? La información, triangular la información desde diferentes fuentes, identificar estos patrones coherentes y también contradicciones que podrían requerir una exploración adicional. ¿Sí? Como en esta post-entrevista, uno debería poder también decir, noté que, ya terminando la evaluación, ¿cierto? Noté que en tal pregunta o en tal ejercicio, quizás te sentiste un poco incómodo, incómoda, y me gustaría saber qué pasó o si estoy interpretando bien tus actitudes o qué sé yo. ¿Ya? Y finalmente interpretar donde nosotros vamos a construir esta hipótesis comprensiva, ¿cierto?, del funcionamiento cognitivo y adaptativo en el contexto único del evaluado. ¿Sí? Bueno, y ahí les pongo una frase que me parece que también es importante. El test nos proporciona datos, ¿sí? Datos simplemente, simple y complejamente a la vez, ¿sí? Y nosotros, el evaluador, le otorga el significado clínico, ético y también contextual. Entonces, bueno, em, esta diapositiva yo diría que es como una diapositiva que resume o que yo considero que representa como una evaluación psicológica de calidad, ¿cierto? Que es el COMPR. Es un acrónimo que sintetiza 5 principios fundamentales. Una, tiene que estar contextualizada, ¿cierto? Ningún resultado puede interpretarse fuera del contexto vital de la persona, ¿sí? La O, que es orientada a hipótesis, donde la evaluación debe responder preguntas específicas. No se trata de aplicar pruebas por costumbre. Es como me compré este y este test, los aplico porque no tengo otros o porque yo soy seco evaluando con esto, ¿sí? Eso es algo fundamental. M, multifuente, ¿cierto? Mientras más fuentes convergentes poseamos, mayor será la validez de nuestras conclusiones. O sea, si yo voy a ponerlo en un extremo, ¿cierto? Cuando hablamos de ir a defender un informe pericial. Me paro en el tribunal y a mí me van a decir, tienes que defender tu informe y el abogado de la contraparte o la contraparte del informe que yo represente me va a tratar de sabotear mi informe, ¿cierto? Si yo no tengo los suficientes instrumentos para respaldar la información que yo estoy entregando de la persona que yo evalué, evidentemente se me cae y pierdo mi trabajo, entre comillas, ¿cierto? Quizás me van a pagar igual, quizás va a estar todo en orden en términos administrativos, pero el caso no, o sea, mi información no, no tiene un sustento que le permita al juez, al fiscal, tomar decisiones respecto de la información que yo estoy entregando, ¿cierto? Se cae la información sin realmente esta triangulación o este sustento multifuente, ¿ya? Entonces, la idea es integrar test, entrevistas, observación e informes. La validez incremental entonces va a aumentar con fuentes complementarias, ¿ya? Entonces, ahí la multifuente es súper, súper relevante en términos de evaluación. Luego tenemos lo procesual, ¿cierto? Que implica que debemos reconocer nuestros propios sesgos como evaluadores, ¿sí? Em, Nosotros cuando describimos la conducta de un sujeto, vamos a describir nuestro sesgo respecto de eso, de cómo el sujeto piensa y afronta las tareas, ¿cierto? Es como un poco lo que pasa con cuando uno investiga. Tiene que poner su posición sobre el papel. No podemos hacer las cosas como si nosotros no tuviéramos una posición o no tuviéramos una opinión respecto de lo que estamos evaluando, ¿ya? Entonces, describir cómo el sujeto piensa, cómo afronta las tareas y no solamente cuánto rinde. Ya es importante eso. Y finalmente lo reflexivo, donde la idea es que debemos reconocer estos sesgos y muchas veces el principal sesgo no va a estar en el test, sino que en quien interpreta los resultados. Así que es un poco parecido a lo anterior.
Ya, entonces yo les traje no sé cuánto tiempo nos quedan, 5 minutos. Ya, bueno, lo que alcancemos. Em, Tenemos este caso, ¿cierto? El caso de Marco, evidentemente modificados los datos por confidencialidad. Em, este es un caso que resume gran parte de los contenidos revisados. Observamos a un hombre de 24 años, derivado para peritaje, ¿cierto? Inicialmente vemos puntajes bajos en Raven y Dominó. Si nos quedáramos únicamente con esos resultados, podríamos concluir apresuradamente, ¿cierto?, que existe una limitación intelectual significativa. Sin embargo, aparecen nuevos antecedentes, ¿sí? Alguna escolaridad interrumpida, bilingüismo, mapuzungún como lengua materna, experiencias educativas discontinuas, ¿cierto? Posteriormente le aplicamos un later y luego un Vineland. Aquí entonces comienza a cambiar la historia y la pregunta clave entonces sería, ¿qué parte del rendimiento observado corresponde realmente a capacidad cognitiva y en qué parte corresponde a factores culturales, educativos o lingüísticos? ¿Sí? Em, este caso ejemplifica, ¿cierto?, por qué una evaluación basada exclusivamente en un instrumento puede conducir a conclusiones erróneas, ¿sí? Eso es algo que yo diría que es como la esencia de este seminario, que podamos tener esta perspectiva más crítica, ¿cierto? Bueno, em, para llevarse, digo, de este seminario. Síntesis, ¿cierto? Un test mide una conducta en un momento, una evaluación comprende a una persona en su contexto, ¿ya? La evaluación además es súper importante que siempre tengamos en consideración que no es una evaluación que su resultado dure eternamente. La evaluación tiene por consecuencia, ¿cierto? Y por defecto, naturalmente, que estar actualizándose si es que obviamente yo quiero mantener esa apreciación o actualizar el tipo de instrumentos que yo aplico para poder sostener esta apreciación que hice inicialmente con alguno de estos instrumentos. Raven, ¿cierto? Dominó y Later miden constructos relacionados pero no idénticos. Y eso es importante porque muchas veces pasa que yo haciendo clases, muchas veces los chicos me preguntan, profe, pero por qué pasamos estos si son lo mismo finalmente, ¿cierto? O son muy parecidos. ¿Cuál sería el propósito de aplicarlos cada uno de ellos? Bueno, por eso es importante hacer esta distinción de la pregunta que queremos responder con cada uno de los instrumentos. Em, y entonces, en ese sentido, me parece importante aclarar que no son intercambiables. Finalmente, también tiene que ver la conducta adaptativa evaluada mediante el Vineland y el funcionamiento cognitivo, entender que son dimensiones independientes que deben evaluarse además por separado. ¿Sí? Y que la figura compleja de Rey aporta información cualitativa sobre cómo una persona organiza y procesa la información. Bueno, sí, si logramos integrar estas 4 ideas, yo creo que damos un paso importante hacia una evaluación más rigurosa, ¿cierto? Como poder tener esta perspectiva más amplia de los instrumentos. Bueno, retomando el caso de Marco, ¿cierto? Vamos a decir que esta actividad finalmente busca trasladar los contenidos a esta práctica, ¿cierto? Más profesional o el paso práctico de poder reflexionar acerca de las ideas de este seminario. Em, la pregunta central diría yo que es, ¿qué batería mínima utilizarían ustedes, ¿cierto? Para reflexionar para responder la pregunta pericial planteada en el caso de Marco. ¿Ya? Eh, ¿En qué condiciones además el Raven y el dominó no debería ser el único instrumento para una conclusión diagnóstica o pericial? ¿Y qué información de la entrevista y la historia clínica cambiaría la interpretación del later
con un brief de 79. Ya, eso, justo a las 9. Mari, no sé qué sigue. Y muchas gracias por su presentación, ha estado súper interesante. Ahora abrimos el espacio para las preguntas, así que las tres primeras personas que deseen hacer su pregunta pueden levantar la manito y en virtud de la espera les vamos dando el pase para que puedan preguntar y habilitar su micrófono, así que quedamos atentas a quienes deseen preguntar, levanten la manito. Muy bien, empezamos con Katia. Ya te habilité el micrófono, así que Mm. cuando gustes, haz tu pregunta. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Primero que todo, Katia. agradecer el espacio. Voy a ser breve como para ponerme en contexto y realizar la pregunta. Trabajo en una institución psiquiátrica eh, y dentro de los usuarios que tenemos de los residentes hay muchas personas adultas tienen diagnóstico de neurodesarrollo, trastornos del neurodesarrollo. En- Tenemos también del espectro autista y muchos de ellos han llegado con diagnósticos que están bastante arcaicos y en esto voy a evidenciar quizás un poco la negligencia que se ha cometido con ellos, bajo diagnósticos como se aplicaban antes como estupidismo, mongolismo, y yo he visto las fichas y no han sido actualizados. O si bien han sido actualizados, todavía, como decía la profe aquí, existe aún el sesgo del profesional que lo mira, que lo observa. Entonces, mi pregunta es, como para ser breve, es ideal, por ejemplo, este tipo de instrumentos, aplicarlos no solamente al inicio, en el ingreso, sino que también durante el transcurso del tiempo, porque convengamos que la situación psicosocial de muchos de ellos es porque tienen bajo resguardo familiar o tienen situaciones de vulnerabilidad o existe abandono en su red familiar y finalmente llegan y son abandonados en estas instituciones psiquiátricas. Sería prudente poder aplicar estos instrumentos no solamente en el inicio, sino que siempre durante el tiempo para evaluar la condición, porque muchos de los muchachos que tenemos llegan y son psiquiatrizados, cuando realmente es algo de neurodesarrollo, cuando es una condición, cuando no necesariamente tiene que ser un trastorno, sino que una condición y terminan siendo tratados como un paciente psiquiátrico y finalmente todas las emociones, todas las conductas que pueden ser disruptivas o de agitación psicomotora terminan siendo tapadas con fármacos. Cuando tiene mucho que ver con que extrañan a la mamá, con que de pronto les duele algo y no lo pueden comunicar. Es por eso que quisiera como quizás y también confirmar lo que yo pienso como persona que trabaja en el área, de que si estos instrumentos pudieran ser aplicables siempre durante el tiempo, cada cierto tiempo, para también ver el lineamiento de trabajo o de intervención terapéutica con estas personas. Muchas gracias, Katia, no solamente por tu pregunta, sino por trabajar en esos contextos con este tipo de pensamiento que me parece fundamental, ¿sí? Poder cuestionar, porque efectivamente, como tú relatas, a mí también me ha tocado observar mucho cómo se descansa un poco, sí, vamos a decirlo de manera sutil, en prácticas antiguas, en prácticas que no representan realmente los avances científicos que existen respecto de la evaluación propiamente tal y también de los diagnósticos también propiamente tal, ¿cierto? O sea, así como tú dices, a mí también me ha tocado recibir pacientes niños de hecho, que me dicen en algún momento, me tocó así muy particular y muy breve, un chiquitito que yo atendí a los 7 años y después llegó a los 14 a la consulta. em, y él me decía, todavía me tratan de Asperger. Sí, yo no soy Asperger, yo no soy, tampoco soy TEA, me decía, como él tenía como muy estudiado su diagnóstico, muy claro y claro, y él mismo cuestionaba todo esto, pero su diagnóstico seguía diciendo una cosa que le dijeron a los 7 años.
Ya, entonces me parece que es súper buena tu pregunta. Em, y bueno, sí, pues, varias cosas, ¿sí? Voy a tratar de ser breve porque esto daría para un seminario en sí mismo, pero creo que el momento de la evaluación importa mucho, ¿sí? Y en la evaluación, por ejemplo, del TEA, voy a ceñirme ahí porque creo que es además un diagnóstico que se da hoy día, está como muy marcado en muchos contextos. Em, no alcanza con una evaluación puntual al inicio, ¿cierto? No se puede solamente evaluar una vez y diagnosticar a una persona con un trastorno, ¿cierto? Una condición, ¿cierto? Como el TEA. Entonces, ¿y por qué? Porque hay una evaluación diagnóstica inicial, ¿cierto? Hay una confirmación o un descarte del TEA. Ahí nosotros podemos establecer un perfil base, ¿sí? Que yo diría, yo siempre digo, los diagnósticos finalmente son para comunicarnos entre profesionales, más que para decirle a la persona, eres esto o tienes esto, simplemente, ¿cierto? Y ahí, claro, el diagnóstico inicial uno lo puede aplicar con A2, el ABI o el Leiter, Raven, ahí puede ir uno complementando, ¿cierto? Vineland, la figura compleja de Rey, también obviamente una observación clínica y entrevista clínica. No es solamente el A2, ¿sí? A mí me pasa mucho eso que no sé si que estará relacionado con lo que tú me señalas, Katia, pero muchas veces a mí me llegan diagnósticos de TEA exclusivamente hechos con un A2, ¿cierto? Y pagan un montón de plata por hacerle el diagnóstico, quedan sentenciados a TEA, y la evaluación además se hace una vez. Con un niño, por ejemplo, se aplica el A2 y este A2 em, está aplicado en un contexto absolutamente ajeno para el niño o para la persona, ¿cierto? Donde se generan muchísimos conflictos en términos de nervios, ansiedad, ¿cierto? Etcétera. Y cosas inadecuadas en el fondo que se hacen durante la evaluación, muchas veces, ¿cierto? No digo que todos, obviamente. Luego debería haber una planificación y objetivos de intervención, ¿cierto? Deberíamos afinar metas terapéuticas, deberíamos priorizar áreas de desarrollo y de potenciar habilidades, adaptar formatos y modalidades, considerar el hito del desarrollo, considerar la etapa en la cual está, considerar el entorno que tiene, etcétera, 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 para finalmente volver a aplicar en algún momento, ¿cierto? O aplicar directamente si no se ha aplicado antes, Vineland nuevamente, observación funcional, entrevistas con los cuidadores, perfiles sensoriales, ¿cierto? Etcétera. Y ahí, si es necesario, ¿cierto? Si yo no tengo las competencias, yo asumo mi condición inexperta de pronto y puedo pedir ayuda, ¿cierto? A otros profesionales. Para eso la idea es que podamos trabajar en un equipo. Seguimiento, después un seguimiento y monitoreo de cambios, donde en el fondo después de 6 o 18 meses de haber intervenido, podamos documentar el proceso o el progreso real de las personas que han sido evaluadas, eh, revisar diagnósticos, ¿cierto? Coocurrentes, ajustar apoyos, ir evaluando constantemente mi intervención, porque yo no puedo desarrollar objetivos en un inicio y después si pasan cosas entre medio en este contexto que vive la persona, lógicamente voy a tener que también modificar mis objetivos y modificar la manera en la cual yo voy a seguir evaluando esto. Y ahí nuevamente, Vineland, Leiter, Raven, el figura compleja de Rey, las escalas conductuales, autorreporte si aplicara, ¿cierto? Y las transiciones vitales críticas, donde vamos a ver si es que la persona está transitando en un momento de pasar de la escuela al trabajo o de la universidad al trabajo, ¿cierto? Etcétera. Si está transitando entre la adultez la adolescencia, perdón, y la adultez, si hay alguna crisis, descompensación, o sea, hay muchos elementos que necesitamos estar constantemente observando para poder efectivamente sostener un diagnóstico. ¿Sí? O sea, no es como cuando marcan a una persona así como con un tatuaje en la frente y le dicen, ya, tú tienes esto y se acabó. Eso no debería pasar, ¿sí? Yo sé que pasa, pero no debería ser así.
Em, entonces, además, también el avance científico ha mostrado que el TEA no es un diagnóstico estático, ¿sí? La persona va evolucionando, va cambiando con el desarrollo, va aprendiendo, ¿cierto? Y la intervención y el contexto van influyendo muchísimo también en esta modificación de su conducta y de sus habilidades. Em, entonces, claro, una evaluación puntual va a capturar un momento, pero no va a capturar a la persona directamente, ¿cierto? La persona es mucho más, como se dice coloquialmente, o es un cliché ya casi, la persona es más que un diagnóstico, pero lamentablemente eso no se aplica en la ejecución de nuestros diagnósticos o de las apreciaciones, etcétera, de los equipos o de las instituciones en particular. Y el seguimiento longitudinal de estos diagnósticos y de lo que nosotros podamos hacer en relación a eso debería ser un estándar ético. O sea, yo diría que lo es, y no una opción. ¿Sí? No, no es como algo que podamos cuestionar, como esta persona es... No, tenemos que éticamente y estar permanentemente evaluando. ¿Sí? Y evaluando nuestras propias intervenciones para ver su efectividad, para ver cómo evoluciona la persona, porque si no, no tiene sentido. No sé si me logro explicar. Y no sé si respondo tu pregunta también, Katia, y cuéntame si te satisface esa respuesta. Bueno, muchas gracias. Ahora continuamos con Bárbara. Así que, Bárbara, cuando gustes, ya habilité tu micrófono. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, yo escucho bien, yo escucho súper bien. Ah, ya. Quería hacer una pregunta sobre el TEA con el TLP. Pues, soy yo la persona que fue diagnosticada por ambas partes, pero eh, me siento de ambas partes, pero no por completo. Como explico, hay partes del TEA que sí noto que tengo, sobre todo lo lógico y los ruidos, la parte donde el sentido común va más allá en los chistes, por ejemplo. No logro entender esa parte, pero me lo diagnosticaron ya de grande, donde ya había aprendido cómo funcionaban las cosas. Entonces aprendí a ver las caras de las personas, cómo debía reaccionar, cómo debía no reaccionar. Y hace poco me dijeron que tras verme por harto rato, eh, me diagnosticaron un trastorno límite de personalidad junto con depresión. Mi pregunta ahí es, ¿siempre hay una confusión entre ambos? ¿O por qué se da esa confusión? Muchas gracias, Bárbara, por tu pregunta y también por la confianza. Em, bueno, en general, claro, se generan estas como em, estos diagnósticos solapados, ¿cierto? Traslapados, no sé. Y esta confusión diagnóstica entre el TEA y el TLP es conocida y está documentada además, así como no es raro. Ambos comparten algunas superficies clínicas similares, em, porque tienen dificultades en las relaciones interpersonales, hay cierto, estoy hablando desde el estándar, ¿cierto? Regulación emocional alterada, tenemos identidad inestable, crisis intensas, ¿cierto? Pero los mecanismos que subyacen a ambos trastornos son radicalmente distintos, ¿ya? Y confundirlos en el fondo podría tener consecuencias clínicas serias, porque el tratamiento de ambos difiere, ¿cierto? O sea, no se tratan de la misma manera. Desconozco el detalle de cómo fue tu evaluación y todo eso, porque lógicamente em, hay
un recorrido que entiendo por lo que tú relatas que hubo ahí para llegar a estos diagnósticos. Em, Además, esto es bien importante porque en mujeres el diagnóstico de TEA también está súper estudiado. De hecho, en la Católica hay un colega que está estudiando el camuflaje del TEA en las mujeres, sí, que es bien interesante y también está documentado últimamente de manera bastante potencial. Em, entonces, estos marcadores que tú me señalas son muy específicos. Por ejemplo, la dificultad que tú señalas con el doble sentido es un marcador súper clásico del procesamiento literal del lenguaje, que es neurológico pero no relacional. ¿Sí? No es directamente relacional, o sea, tiene consecuencias relacionales, pero es neurológico. ¿Sí? No se aprende ni se pierde con un estado emocional, ¿sí? Que es lo que pasa con el TLP. También la hipersensibilidad a ruidos, que es más conocido como este hiperarousal sensorial. También es una característica del perfil sensorial TEA, así que está ajena al TLP, como en términos literalmente sensoriales, ¿cierto? O sea, una persona con TLP puede molestarle ruidos de diverso tipo, pero no necesariamente es un estímulo sensorial que me está generando un detrimento de mi interacción. Em, el TLP en el fondo cursa con esta desregulación emocional intensa, pero no tiene un procesamiento sensorial atípico, ¿sí? Entonces, em, el diagnóstico de grande, como tú muy bien señalas, incluye este aprendizaje social explícito de un patrón exacto de este masking, ¿cierto? De este camuflaje que, que es especialmente de esa forma en mujeres, ¿sí? Está estudiado así como les señalaba anteriormente. Entonces, em, y además las mujeres tenemos esta tendencia, ¿cierto?, por temas culturales, a imitar respuestas sociales de manera mucho más hábil, observando y más que de manera intuitiva, ¿sí? Como en el caso del TEA. Y eso evidentemente enmascara el TEA en evaluaciones clínicas convencionales y genera diagnósticos a veces erróneos de TLP. Ya, yo insisto que esto lo que yo señalo no está profundizado en el caso en tu propio caso, digamos, porque no sé el recorrido de tu evaluación. Pero pasa mucho eso. Si es yo estoy señalando lo que teóricamente está documentado. Entonces se generan estos diagnósticos erróneos a veces de como si fuese una comorbilidad, comillas, el TEA como condición, más TLP, más, o a veces TEA más ansiedad social, o a veces TEA más, qué sé yo, histrionismo. Me ha tocado ver a veces a mí. Entonces el camuflaje tiene un costo alto porque lo que se ve clínicamente como una inestabilidad emocional, em, en estas personas muchas veces es un agotamiento por enmascaramiento, ¿cierto? Porque es agotador esto de estar como todo el tiempo sosteniendo una forma social que no me acomoda. Sí, mantener esta máscara social todo el día es cognitivamente muy extenuante, muy agobiante. Entonces, estas crisis que pueden de repente generarse en términos de estado de ánimo, de conducta, qué sé yo, em, pueden, generan esta identidad difusa, ¿cierto? Y también el colapso. em, de llegar a la casa, tener como espacio para poder expresarse. Entonces tiene tiene características similares al TLP, pero no lo es. No sé si me logro explicar con eso. Entonces, de repente la clave diagnóstica ahí diferencial tiene que ver con algunos como
elementos que hay que como clasificar mejor. Por ejemplo, el lenguaje y la comunicación, en el caso del TEA enmascarado es literal. Es difícil entender las ironías, ¿cierto? Sin embargo, en el TLP no hay un déficit pragmático, o sea, hay una comprensión perfecta del lenguaje. Solo que hay otro tipo de interferencias para poder como recibir la información, ¿ya? El perfil sensorial de un TEA tiene que ver con la hipersensibilidad, que es táctil, auditiva, visual, ¿cierto? Etcétera. En el caso del TLP no es un marcador, ¿cierto? El perfil sensorial. No tiene que ver con el diagnóstico de TLP. En términos de identidad, también nos encontramos ahí con una sensación de repente de no encajar. En el caso del TEA, ¿cierto? No sé quién soy si no tengo esta máscara, ¿cierto? Entonces tengo que tener como una estructura muy clara, muy completa y muy presente para poder estar en un espacio social, eh, sintiéndome como si yo fuera yo. Sin embargo, claro, en el caso del TLP, la identidad es inestable, cambia según el vínculo. No sé si, entonces hay como varios elementos, ¿sí? Podríamos seguir ahí con todos los indicadores, pero tenemos poco tiempo al parecer, entonces me parece pero tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con cómo podamos en el fondo eh, recibir la información que me está entregando la persona para yo poder también ir haciendo estas distinciones en base a los criterios, ¿sí? No solamente el resultado, y ahí vamos nuevamente con el tema del seminario, el número único, ¿sí? O sea, si a mí el A2 o X instrumento me arroja un número, no quiere decir que ese número representa lo que quiere evaluar. Sí, necesariamente. Está dentro de un parámetro que necesito yo interpretar en base a todos los otros instrumentos, las entrevistas y mi investigación, ¿cierto? Clínica. Entonces eso es súper importante. Por eso es importante porque además, imagínate, como lo que nos señala Bárbara, es súper importante em, que ella no se sienta representada por este diagnóstico, eh, porque no es una resistencia, no es una falta de insight respecto de la información que le están entregando. Em, es simplemente información y entonces el TLP se asocia básicamente por esta interferencia del self, pero no tiene que ver con el TEA. Ya así como es más común que se diagnostique TEA más TLP como una comorbilidad, a que se diagnostique TLP y posteriormente TEA. Ya como es como una consecuencia, porque el TEA en contexto social figura o se representa muchas veces en ese, eh, en ese espectro, ¿cierto? Como parecido al TLP. No sé si respondo, Bárbara. Ya, súper. Ya. Ahora vamos con Daniela, después con Paz y ya damos por finalizada esta ronda. Así que, Daniela, cuando gustes, ya habilite tu micrófono. A ver, ahí está, ahí está. Bueno, ante todo quiero agradecerte tu claridad, Evelyn. Quiero decirte, soy de Argentina, está jugando mi país, acaba de hacer un gol y no me quiero perder tu curso. Así que, digo, primer cuestión. Me permito dos breves preguntas. Una te la había hecho por chat. Me llamó la atención a qué denominabas inteligencia fluida compleja. El término compleja me llamó la atención, a qué te estabas refiriendo. Y otra de las cuestiones vinculadas a esto, el test de Rey, como el test de Dominó, ¿ustedes utilizan baremos más actualizados? ¿Qué es lo que pasa con el, digo, porque son técnicas muy viejas, yo las vengo enseñando desde hace, de hecho, 30 años, ¿no? Y vengo utilizándolas. Y en Argentina algo que se ha objetado mucho es que, bueno, no tienen actualización en todo lo que ha tenido que ver con las nuevas inteligencias, con la influencia de la imagen, bueno, no sé cómo ves vos o si ustedes tienen baremos actualizados o porque, o sea, vos lo estás presentando como con plena vigencia. Muchas gracias, Daniela.
Oye, felicidades por el gol de Argentina y por estar en el Mundial también, cosa que no nos tocó a nosotros. Bueno, en cuanto al tema de la inteligencia fluida compleja, em, bueno, es un término que a veces se usa de una manera imprecisa, ¿cierto? Entonces, vale la pena y es buena tu pregunta porque em, primero, la base es la inteligencia fluida, que es este GF, ¿cierto? Que tiene que ver con la capacidad de razonar ante problemas nuevos, sin apoyarse en conocimiento previo acumulado, ¿cierto? Como esta lógica de poder como innovar en la respuesta que yo entrego frente a una situación nueva. Em, es lo que medimos con Raven o Letter, ¿cierto? Later, perdón. Es relativamente independiente de la cultura, tiene que ver más bien con, y también de la escolarización o de la formación formal, valga la redundancia, aunque no completamente. Ya, entonces, ¿por qué se agrega el compleja? Porque es importante dar cuenta que no es un término técnico estandarizado en psicometría, y aparece en dos contextos diferentes que yo creo que es importante distinguirlos. En el contexto uno tiene que ver con em, que dentro del later, específicamente cuando hablamos de inteligencia no verbal compleja, em, nos referimos a que el instrumento no solamente mide el razonamiento abstracto, simple, ¿cierto? Como el Raven, sino que incluye además atención sostenida, memoria de trabajo, visual, y también la secuenciación. ¿Ya? Entonces, captura múltiples procesos cognitivos simultáneamente y no solamente este procesamiento o razonamiento analógico. El Raven mide inteligencia fluida en su expresión más pura y acotada, y Leiter mide inteligencia fluida más la carga que le pone al sistema ejecutivo de resolverla, así como poder ir avanzando en eso. Entonces, en cuanto al uso clínico general que le podemos dar, la complejidad en inteligencia fluida también se puede referir a tareas que demandan como varios procesos en paralelo, ya como mantener información en memoria de trabajo, mientras razonas, inhibir respuestas incorrectas mientras buscas un patrón, planificar alguna secuencia de pasos, y esto entonces se acerca además como más a lo que la neuropsicología llama funciones ejecutivas de orden superior. Ya, entonces, cuando hablamos de una inteligencia fluida simple, ¿cierto? Como en términos más de jerga, por decirlo así, hay un razonamiento por analogía, un patrón, ¿cierto? Una respuesta baja de carga ejecutiva. Y cuando hablamos de una inteligencia fluida compleja, estamos hablando de un razonamiento que incluye memoria, que incluye inhibición, que incluye secuenciación, que incluye una alta carga ejecutiva. Ya, entonces ahí nos encontramos con esta distinción. No sé si te respondo. ¿Sí? Súper. Muchas gracias, Daniela. Súper. Ahora terminamos con Paz. Hola, muy buenas noches. ¿Me escucha? Hola, Paz. Sí, te escucho perfecto. Hola, muchas gracias, me encantó la ponencia. Muchas, muchas, muchas gracias. Justamente hoy día me encontraba redactando un informe empleando el test de figura de Raven. Sí. Bueno, tengo varias preguntas, voy a tratar de ser lo más concreta y concisa posible. Con respecto al test de Raven, me queda la duda de cómo presentarlo al usuario. Em, Está bueno anticiparlo y decirle cuál es la finalidad de la aplicación del test, entendiendo que muchas veces la gran mayoría de la gente no se va a imaginar que a través de ese tipo de instrumento uno va a medir inteligencia, entendiendo que quizás, pienso yo, porque lo he como aplicado, em, pasa que fácilmente se puede incurrir a la fatiga.
a la fatiga, ¿cierto? Porque es largo, porque obviamente va en gradualidad, va aumentando en gradualidad de complejidad. Obviamente ser constante el estímulo, la persona se empieza a fatigar. Y estamos en una generación, ¿cierto?, en que las personas fácilmente se fatigan visualmente. Entonces mi pregunta es eso, por ejemplo, ¿está bueno anticipar al usuario, al paciente, de qué es lo que queremos medir con ese instrumento para que intente dar más de sí o motivarse y se lo tome más en serio? ¿O es mejor no hacerlo? Esa es pregunta número uno. Pregunta número dos es con respecto a cómo redactar la entrega de información en el informe con respecto a cada habilidad medida, o sea, el análisis cualitativo. ¿Qué tan detallado lo hago? Específicamente a usted, con su expertise. No sé qué fórmula profesional que usted utilice, ¿cierto?, para poder redactar y no pasarse al final de listo en esta redacción, porque a mí en lo personal me pasa mucho. O sea, siento que es tan importante en mi cabeza, por ejemplo, desde definir ya 2 puntos. ¿Cuál fue redactar aquí? ¿Cuál fue la puntuación? ¿Cuál fue el rango? Luego, definir la habilidad por definición, entendiendo que la persona no tiene obviamente por qué saber qué es aquella habilidad tan importante. Luego referir cómo lo tomé o qué fue lo que vi, y luego al final termino redactando cuál es el impacto que este resultado tiene, ya sea porque es desfavorable o porque es beneficioso. O en contrario, como mencionar de inmediato una, entre comillas, solución, o cómo poder abordarlo para que la persona igual, como presentarle de inmediato una solución al problema, ¿no? Cuando se encuentra un resultado muy deficiente. Mi pregunta es esa entonces. mm, Cuando yo siento que redacto cada habilidad de esta manera que yo lo comento, me termina saliendo un informe larguísimo que a mi parecer me parece completo y me parece lo justo, o sea, me parece que así debe ser, pero no es práctico, no es práctico porque el momento que lo informo es súper tedioso, ya sea para la familia o como a nivel de otros profesionales multidisciplinarios, también termina siendo tedioso. Esa es otra pregunta. Y la otra pregunta final, que estaban un poco hablando recién, era con respecto a qué instrumento nos puede recomendar para poder medir funciones ejecutivas, ¿cierto? En especial, que poco se habla y a mí me parece tan relevante, más aún inclusive que medir inteligencia, que es tan variable, es fluida. Hablamos, por lo general, uno evalúa un par de inteligencias cuando en realidad son muchas más. Entonces, ¿cómo medir flexibilidad cognitiva? ¿Cómo medir en un mismo instrumento idealmente control inhibitorio, capacidad de planificación, de organización, de monitoreo? Que sea complejo, porque sé que existe, no sé, Moca o existen algunos otro par de instrumentos, pero que son súper básicos, son demasiado básicos. Nos sirven quizás como para plasmar o para uno poder respaldarse, ¿cierto? En decir, sí, yo sé que esta persona está presentando, no sé, algún deterioro cognitivo importante y lo respaldo con un instrumento así. Pero si hablamos de una persona que es funcional, una persona que tiene una inteligencia promedio, una persona adulta y resolutiva, y yo quiero medir, o la persona me solicita medir sus funciones ejecutivas porque quiere hacer frente a aquello y quiere, no sé, mayor estimulación, entrenamiento cognitivo, o para razones de trabajo, lo que sea, selección laboral. No sé qué instrumento actual nos pueda recomendar para eso. Ah, y me quedaba la última, no sé si, si puedo. El último detalle de cómo lo hace usted para poder tratar de objetivizar un poco aquella narración de la observación clínica. ¿Cómo hago? A veces me resulta, digo, ya, hago una rúbrica, hago aquí una escala con indicadores tipo Likert, o simplemente hago una rúbrica donde pongo estos indicadores súper claros para tratar de darle fuerza, ¿cierto?, a esta observación, o me limito a poner
base teórica en esta redacción de lo observado. Muchas gracias. Ya, Paz, muchas gracias por tus preguntas. Nos acabas de hacer el segundo seminario. Ahora próximamente. Voy a tratar de ser breve en cada una porque entiendo que, que estamos un poco atrasados en el cierre. Ya, pero me parecen súper interesantes tus preguntas. Bueno, primera pregunta, entiendo, tú me vas corrigiendo, por favor, porque mi memoria es como de Dory, el pececito ese de Nemo. Entonces, prueba de Raven, entiendo, me preguntaste al principio si se debe anticipar cuál es la consigna o qué persona, o sea, si con esta consigna o la información se podría fatigar o podría en el fondo la persona como anteponerse a las respuestas. Eso entendí, ¿sí? Em, bueno, em, yo diría que siempre es importante como poder apegarse lo más posible a las consignas que entregan los instrumentos, porque esas son las que han sido estandarizadas, ¿ya? Y un poco asociado a lo que me preguntaba en algún momento Bárbara, creo. Ay, soy tan mala para los nombres ya, pero Bárbara, que no le alcancé a responder la última pregunta, se me olvidó, em, pero estaba un poco relacionado con eso porque ella me decía, me preguntaba por los baremos, ¿cierto? Si es que estaban. Y bueno, claro, a veces en las mismas consignas nos encontramos con consignas que son como desactualizadas, por decirlo de alguna manera sutil, ¿cierto? Y que nos encontramos con palabras o algunas como ideas que son eh, pasadas de moda, ¿cierto? Por decirlas coloquialmente, entonces se ve como muy estructurado, poco fluido, poco espontánea la forma de expresar la consigna. Entonces, en ese sentido, yo diría que es importante apegarse, no porque el test esté súper actualizado, qué sé yo, sino que porque es importante como cumplir como con lo que el test está midiendo y ellos encontraron que esa fue la forma de introducirlo. No sé si me voy explicando ahí. Yo digo que ese es el ajuste y muchas veces lo que yo hago personalmente es que busco en las bases de datos, ¿cierto? Que es lo más actualizado que existe en términos de instrumento, cuál es la evidencia que tiene eso, las investigaciones que se han hecho y voy haciendo algunas modificaciones que están estudiadas, teorizadas y también como eh, eh, muy documentadas, ¿sí? Como eso también yo he hecho, que se han ido modificando en base a los instrumentos iniciales. Entonces sí, las pruebas se tienen que anticipar, ¿cierto? En el sentido de que hay que explicar el procedimiento general, porque esto, en términos generales, ¿cierto? Va a reducir por defecto la ansiedad del evaluado, ¿sí? Si yo transparento lo que estoy evaluando, yo le permito a la persona entender qué es lo que está haciendo ahí, qué es lo que yo estoy observando, porque además nuestro rol es un rol de poder, ¿cierto? Es un rol que tenemos que concientizar eso. Si estamos en un lugar donde la persona siente que está siendo observada, estamos como supervisando su conducta, aunque nuestra intención no sea esa directamente, esa persona va a estar entendiendo que ahí hay una persona mirando, ¿cierto? Todo lo que hace, todo lo que responde, todo lo que dice. Y desde esa lógica, esta posición de poder logra cierto grado de homogeneidad y también em, eh, una figura de mayor confianza y respeto, el hecho de que podamos transparentar qué es lo que estamos evaluando. Entonces, anticipar la prueba yo creo que tiene mucho que ver con eso, con el vínculo que se genera inicialmente para poder recibir respuestas más genuinas, más honestas y también más tranquilas, ¿sí? Como que la persona pueda rendir mejor. Entonces uno puede decir como voy a mostrarte, no sé, una serie de figuras incompletas, tu tarea va a ser elegir cuál de de las alternativas va a completar, ¿cierto? Correctamente este patrón. Algunas van a ser más fáciles, otras van a ser más difíciles. Lo importante es que puedas hacer tu mejor esfuerzo, ¿cierto? Como una lógica desde ahí, en términos generales. Em,
Esto favorece la cooperación, también está súper estudiado que las consignas hacen eso, y asegura además la comprensión de la tarea. Yo creo que eso es uno de los elementos más importantes de anticipar, poder permitirle a la persona entender de qué se trata y también que la persona nos muestre, ¿cierto? Su, su posibilidad de comprenderlo, su comprensión al respecto, ¿sí? Em, Esto no es en un sentido como de entrenar a la persona o entregarle ejemplos, ¿cierto? Similares a las que tiene que hacer, sino que antes de una aplicación formal, sino que en el fondo la persona pueda entender a dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, por ejemplo, no sería recomendable en esa lógica mostrarle ítems reales, ¿sí? Antes de la evaluación, practicar ejercicios equivalentes a este instrumento días antes, por ejemplo, en una sesión anterior, donde yo le diga, mira, esto es lo que vamos a hacer en la próxima sesión, para que vengas preparado. Eso sería incorrecto, ¿cierto? Porque en el fondo lo anticiparíamos en un sentido muy concreto, muy práctico, y eso sí interferiría en la evaluación de la prueba. O explicar a lo mejor las reglas subyacentes a las matrices, así como no sé, pues como, mira, lo que quiere representar este instrumento es esto, eso es lo que yo estoy buscando en tu respuesta, ¿ya? Porque eso evidentemente va a sesgar la respuesta. Entonces, eso sí, y además afecta la validez de la medición, o sea, de eso el resultado queda absolutamente inutilizable en ese sentido, ¿sí? Em, entonces yo creo que eso es como la respuesta. No sé si respondo a la pregunta directamente, pero también la persona se puede fatigar porque además tiene que ver con lo que personalmente está acostumbrada a hacer la persona, el nivel de complejidad de las actividades que hace, el nivel de desafío, de tolerancia a la frustración. Entonces que se fatigue la persona yo creo que es algo muy relativo a la persona propiamente tal y parte de la observación que deberíamos hacer, observando también las condiciones en las cuales estamos y también cómo la persona viene, ¿cierto? Algunos factores que podrían aumentar la fatiga, yo diría que tienen que ver con la cantidad de tiempo que se aplica a la evaluación. Y mientras más avanzada la serie, obviamente va a haber más demanda cognitiva y eso también podría agobiar a alguien, ¿cierto? Y desafiarlo en un sentido como que lo interfiera, ¿ya? Em, Eso. Yo creo que eso es como algo que podría responderte en relación a eso, ¿sí? Como para ser relativamente breve. Em, Luego, cuando hablamos del informe, me acuerdo que la segunda pregunta tiene que ver con este informe, que yo diría que nunca hay una forma de hacer informes, ¿sí? Los informes no dependen mucho en algunos casos de las instituciones en las cuales estamos trabajando, que muchas veces tienen formatos. A mí me tocó trabajar en instituciones donde me entregaban el formato y yo tenía que prácticamente completarlo, ¿cierto? Con el instrumento que apliqué con el resultado. Y si yo hago clínica particular em, o evaluaciones particulares, ahí, dependiendo de la experiencia, vamos ahí también como generando una redacción que me parece más representativa del instrumento, qué sé yo. Em, entonces, claro, yo creo que en este punto que ahí me señalabas, Paz, que te costaba porque había como una descripción muy detallada que a ti te parecía que era lo correcto y creo que obviamente lo es. Pero yo creo que ese es tu informe, ¿sí? Como el informe o el reporte que tú te quedas, más allá de la evaluación que tú puedas entregarle a la persona, porque a menos que sea solicitado en ese parámetro, ¿sí? O sea, Em, yo creo que ahí es fundamental em, mirar siempre devolverse a los objetivos de por qué yo estoy evaluando. Sí, yo siempre hago ese ejercicio, así como desde mi experiencia eso es lo más útil, como cuando yo estoy elaborando un informe, yo soy súper buena para hablar, como se habrán dado cuenta. Entonces eso mismo yo represento en mis reportes al principio, como de manera súper inexperta, yo también hacía como una representación completa, 15 páginas de informe.
Y de repente me di cuenta que nadie lee esa cuestión. Ya como no hay, realmente no hay una lectura detallada por parte de la otra persona, ¿sí? O del otro profesional. Nadie tiene todo el tiempo del mundo para leerlo ahí. Más se volvería una guía de consulta, mira, esto necesitamos revisar, pero más para uno que está trabajando con la persona, ¿sí? Entonces, lo que yo creo ahí, Paz, en mi experiencia, insisto, ¿cierto? Es que yo me devuelva los objetivos y respondo en el informe los objetivos, ¿sí? Entonces, si la persona, no sé, voy a evaluar conducta adaptativa, yo respondo en relación a la conducta adaptativa y los indicadores más relevantes, más significativos de cada uno de los elementos. Eso creo yo que es importante. Ya en relación a y ahí después me vas comentando si te respondo, ¿ya? Em, bueno, después todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas. em, Bueno, yo creo que tiene que ver con el inicio de este seminario, ¿cierto? No hay ningún instrumento que mida todas las funciones ejecutivas o que mida funciones ejecutivas de manera general para poder como yo hacer una representación más compleja o menos compleja. Yo creo que ahí tiene que ver, como insisto, con el inicio del seminario, donde en el fondo tenemos que aludir a baterías de instrumentos, donde yo voy a evaluar y estudiar cada uno de los instrumentos que yo creo que podrían ser adecuados para la persona y lo que yo quiero evaluar en esa persona. Entonces, darte un instrumento yo creo que es un poco irresponsable en ese sentido, porque siempre que yo quiero evaluar algo, ¿sí? Lo que hago es como estudiar qué instrumentos se utilizan para evaluar eso, cuáles son los que tienen em, una mejor representatividad, cuáles tienen mejor evidencia, cuáles son los que están validados, estandarizados en este país o en países cercanos que pudieran tener una idiosincrasia parecida, pero esos se pueden usar solamente como referencia y no como una medida. Entonces, ahí depende muchísimo de cómo nosotros queramos hacerlo. ¿Ya? Entonces, claro, hay instrumentos que son más comunes, pero en realidad depende mucho de lo que tú quieres evaluar de la persona y de la etapa del desarrollo que está y de lo que tú como objetivo quieres cumplir con esta evaluación. ¿Ya? Entonces, eso. Y finalmente, en términos de lo que yo quiero o sea, cómo yo en el fondo puedo objetivar mi narración clínica, yo diría que Em, la regla general en ese sentido, y esto yo lo aprendí en pregrado y nunca más se me olvidó porque me parece súper significativo, em, una profe seca que me enseñó, mira, esto se hace describiendo la conducta observable. Si nunca em, haciendo una interpretación inicial, ¿sí? O sea, se podría interpretar como, pero la persona llegó, se sentó, apretó sus manos, ¿cierto? Comenzó a sudar, no tengo idea. Algo evidente, ¿sí? Eso es lo que yo relato. O me señaló, comillas. Esto me parece muy difícil. Cierro comillas, ¿cierto? Como voy en el fondo haciendo una representación a lo largo del reporte que me permita una, que le permita al otro, al que está leyendo después, entender cómo fue eso, sino una apreciación mía. Entonces, por ejemplo, decir, no sé, se mostró ansioso durante la evaluación. ¿Qué es ansioso para ti? ¿Qué es ansioso para mí? ¿Estamos hablando del trastorno ansioso o estamos hablando en lenguaje coloquial una persona ansiosa? ¿Y qué es una persona ansiosa? ¿Me explico? Em, Ansioso es una interpretación, ¿cierto? Otro evaluador podría describir la misma conducta de una manera muy distinta. Entonces, una observación objetivada, por ejemplo, en ese sentido, podría ser durante la evaluación la persona movió repetidamente ambas piernas, no sé, o manipuló constantemente un lápiz entre sus manos, lo mordía, y solicitó a lo mejor en
3 ocasiones o en 4 ocasiones confirmar si sus respuestas eran correctas. Ya, entonces, en esa lógica, el lector puede inferir que ahí hay ansiedad, que hay inseguridad o alguna otra hipótesis que le haga sentido, pero la descripción tuya va a ser siempre observable, nunca va a ser una descripción que dé cuenta de tu propia percepción simplemente, ya, sino que de una conducta. Entonces, algo que yo suelo utilizar es como este método, es como un método ABC, ¿cierto? El antecedente que estaba ocurriendo en ese momento, la conducta que hizo exactamente la persona en el momento de la evaluación o de mi entrevista y qué ocurrió después de eso, ¿sí? Yo creo que eso es importante. Creo que ya respondí. Ahí cuéntame si te respondí, Paz. Ya, súper. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la presentación y gracias a todos por participar. Para finalizar, Evelyn, le invito a dejar algunas palabras finales para dejar invitados a los participantes al curso. Sí, bueno, básicamente que la idea del curso es poder profundizar todos los contenidos que hoy día vimos, profundizarlos, idealmente ponerlos en práctica. Me gusta además que haya harta interacción para que podamos ir conversando en el camino. Esto de ser solamente expositora me genera como un poco de ruido en cierto aspecto porque creo que obviamente van surgiendo preguntas en el camino. Así que nada, yo los invito cordialmente a que podamos compartir este espacio de aprendizaje, donde la idea es que nos encontremos y podamos hacer una mención crítica también para todo lo que se nos viene. Así que eso, formemos ahí un grupo de personas que puedan posicionarse, ¿cierto? En términos de los instrumentos que vamos a ver y que podamos ir desarrollando esta perspectiva de una manera mucho más enriquecedora para la disciplina.